Bienvenidos compañeros estudiantes. Les agradecemos su asistencia, profesores también. Para dar unas palabras de bienvenida, le cedemos el micrófono al doctor Filiberto Eduardo Enríquez Molina para que dé unas palabras sobre el inicio de este evento. Gracias. Muchas gracias. Sean bienvenidas, bienvenidos a nombre de la dirección de esta Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales, de nuestra directora, la maestra Claudia Elizabeth Márquez Martínez. Le damos esta cordial bienvenida, y de nuestro coordinador también igual de la carrera de Derecho, Mauricio Iván Vargas Mendoza. Me ha pedido que diga unas palabras que son en el inicio de esta importante actividad que se pretende tener cada semestre, la cual tiene que ver con un inicio de una conferencia magistral al arranque de nuestras actividades. Esta actividad esperemos que sea semestral, y el doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza nos mandó un mensaje, el cual voy a abrir comillas y esperemos que escuchemos esa voz del doctor Mauricio. Dice él: hablar de la importancia del conocimiento, hablar sobre la lectio brevis, que son lecturas breves, initium o predicación medieval en las universidades. El inicio de las universidades medievales, incluso hay indicio de ser costumbre en Medio Oriente. En ellas se dedicaba un primer día a la disertación por parte de uno de los docentes de la universidad o docentes reconocidos en torno a un tema específico previamente definido por el mismo cuerpo de docentes. Las universidades europeas de cuño continuaron con ese consuetudo o actividad que se hizo costumbre por mucho tiempo. En la actualidad es una actividad que algunas facultades siguen realizando. En este caso damos inicio a nuestra conferencia del semestre 2023-2, esperando sea de provecho para toda nuestra comunidad, y agradeciendo al doctor Alejandro Rosillo Martínez el ser parte de este comienzo, para lo cual vamos a leer una reseña de nuestro invitado especial, pero primero les pido un fuerte aplauso que viene desde la ciudad de San Luis Potosí. Nuestro conferencista, el doctor Alejandro Rosillo Martínez, es mexicano. Es profesor investigador en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Fue coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de 2012 a 2020. Actualmente es coordinador de la maestría interdisciplinar en Estudios de Paz a partir del año 2022. Tiene un máster y un doctorado en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2, su línea de investigación está centrada en la teoría crítica de los derechos humanos con fundamento en la filosofía de la liberación y el pensamiento descolonial, y en conexión con la interculturalidad de los derechos humanos. Algunos reconocimientos que ha recibido nuestro conferencista son: Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 2020, otorgado por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Cuenta con una mención honorífica en el Premio Estatal de Derechos Humanos 2016, otorgado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Tiene el Premio Universitario a la Investigación Sociohumanística, Científica y Tecnológica del año 2012, otorgado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con una mención honorífica en el Premio Libertador del Pensamiento Crítico 2011, otorgado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela. Algunos de sus libros publicados, que son muchos, tiene Pensamiento Jurídico de la Liberación, del año 2021, tiene Introducción al Pensamiento Jurídico Crítico desde la Filosofía de la Liberación, del año 2018, para comprender y usar los acuerdos de San Andrés, del año 2016, la fundamentación de los derechos humanos desde la filosofía de la liberación, del año 2015, fundamentación de los derechos humanos desde América Latina, del año 2013, liberación y justicia social, derechos humanos desde la teología de la liberación, en el año 2012,
la tradición hispanoamericana de los derechos humanos, ubicado en Quito, Ecuador, en el año 2012. Derechos humanos desde el pensamiento de Ignacio Ellacuría, el año 2009. Tiene una amplia hoja de vida nuestro conferencista y le pedimos de favor que para recibirlo le demos un fuerte aplauso al doctor Alejandro Rocío Martínez. Pues antes que otra cosa, agradecer la invitación que hace pues a esta cuestión que es de mucho honor, bien lo decía en el texto que escribió Mauricio, su coordinador de Derecho, que es una costumbre que viene desde la Edad Media de hacer estas conferencias inaugurales, disertaciones inaugurales, que todavía en algunas o en muchas universidades europeas todavía se acostumbra la famosa conferencia inaugural, que pues se le da la palabra pues a un autor, a un académico de renombre, ¿no? Yo no creo tener esa calidad, pero agradezco esa invitación que me hace Mauricio y toda la facultad y su directora. Bueno, primero agradecerles. Voy a ser breve también por respeto a los tiempos de clases, pero la conferencia, como estaba anunciada, era hablar del derecho humano a la ciencia. Y sé que esta facultad es una facultad que podríamos llamar multidisciplinaria, en el sentido que sé que, según lo que me han platicado, que hay licenciaturas de ingeniería, de administración y negocios y de derecho. Bueno, intentaré hablar para todos ustedes desde esta perspectiva que parecería de entrada que solo nos interesaría a los abogados, y no es cierto. Hablar del derecho humano a la ciencia es un tema que tiene que ser preocupación de todos. No solo digo de todos en el ámbito universitario, de hecho de entrada cualquier universitario tendría que tener una preocupación de entender qué significa el derecho humano a la ciencia y las consecuencias prácticas que tiene este derecho humano, porque finalmente el espacio universitario, sin importar que estudies, ingeniería, negocio, derecho, el derecho humano a la ciencia lo tienes y va a influir en toda tu vida universitaria. En segundo lugar, también es necesario que toda la población sepa qué es el derecho humano a la ciencia. No solo la gente que está en la universidad, no solo la gente que ha pasado por la universidad, sino toda la población. Entonces es un tema que, bueno, agradezco a Mauricio que tenga el interés de que se toque, de que se reflexione, porque es un tema que además está ahorita, a los que les guste la política, supongo que hay varios que saben que está en la política, es un tema que hoy, en este momento en México, está que arde. ¿Y por qué está que arde? Porque hace unos años, en la fracción quinta del artículo 3 de la Constitución, se reformó, ya bajo este gobierno federal, y se puso una fracción que, digamos, consagró el derecho humano a la ciencia en la Constitución mexicana. Y establece como derecho humano a la ciencia que todas las personas tienen el derecho de ser beneficiarias del progreso y los beneficios del conocimiento científico. ¿Sí? Bueno, eso fue importantísimo, primero históricamente, porque México ha sido el primer país del mundo que asumió eso constitucionalmente. Es decir, si ustedes revisan en otras constituciones del mundo, no aparece el derecho humano a la ciencia. Aparece el derecho humano a la educación. Sí, ese ya sabemos que es bastante reconocido. Pero el que dentro de nuestro artículo 3 constitucional, que es el clásico del derecho a la educación, se haya puesto un énfasis especial de hablar del derecho humano a la ciencia, tiene consecuencias bien importantes, que es lo que les quiero platicar hoy en día de hoy. Segundo, hace no menos de un mes se promulgó en México la primera ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que para los que son abogados, eso significa que se expidió la ley reglamentaria de la fracción quinta del artículo 3, es decir, que se expidió la ley que establece la manera en que el Estado mexicano va a cumplir con el derecho humano a la ciencia, ¿sí?
¿Por qué? Porque, bueno, la Constitución dice qué queremos lograr, pero hay que decir cómo hay que lograrlo. Entonces, normalmente, ustedes saben que tenemos tratados internacionales de derechos humanos, tenemos constituciones que nos dicen qué queremos hacer, cómo queremos que funcione nuestro Estado, cómo queremos idealmente que sea nuestro país, ¿no? Que todas las personas tengan alimentación, que todas las personas tengan vivienda, ¿no? Eso dicen los derechos humanos en las constituciones. Pues luego tienen que expedir las leyes que digan cómo hay que hacerlo. Bueno, pues México no hace mucho se expidió la ley en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que es la ley que se supone que está diciendo cómo hay que llevar a cabo el derecho humano a la ciencia, ¿sí? Entonces, fíjense, por esas dos razones, una histórica, de que somos el primer país en el mundo que ha establecido el derecho humano a la ciencia en nuestra Constitución, y dos, porque acaba de expedirse la ley que regula ese derecho humano, es que podemos decir que este tema es ahorita muy actual y de mucha relevancia política. Les digo, para soluciones políticas, esto ahorita puede, es más, si ahorita ustedes googlean derecho a la ciencia, no les van a salir inmediatamente artículos académicos, les van a salir una gran cantidad de noticias de diversos periódicos y portales electrónicos, donde ustedes se van a dar cuenta cómo ahorita en México es uno de los temas que políticamente se están discutiendo mucho. ¿Qué es el derecho humano a la ciencia? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que aplicar? Bueno. ¿Qué es lo ideas que les voy a transmitir para que vayamos entendiendo la importancia del derecho humano a la ciencia? Primero, dice, el derecho humano a la ciencia significa que toda persona tiene el derecho a ser beneficiario de los conocimientos científicos y a participar de ese progreso científico. Fíjense, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva al campo de que tenemos que entender que la ciencia es un derecho humano. ¿Y eso qué consecuencias trae? Pues una de las consecuencias fundamentales, sobre todo para nosotros que somos universitarios y que se supone que lo que hacemos todos los días es generar ciencia, es generar conocimientos, es transmitir conocimientos. Lo primero que nos debe llamar la atención es decir, la ciencia es un derecho humano y por lo tanto debe tener ciertas características. Y la primera característica de que la ciencia sea un derecho humano es, como ustedes saben, que los derechos humanos son universales y los derechos humanos pertenecen a todas las personas. Por lo tanto, cuando decimos que la ciencia es un derecho humano, lo primero que nos tenemos que quitar de la cabeza es creer que la ciencia es un mero privilegio para unos cuantos. Es decir, pensar que la ciencia tiene que ver con estos personajes. Por ejemplo, nos hace muy buena la parodia. Ustedes llegaron a ver esta serie que se llamó Big Bang Theory, ¿no? Que la ciencia es como para estos ñoños que están ahí encerrados en laboratorios y que es algo que está encerrados en su mundo. Y entonces la imagen de que el científico siempre es un tipo raro, alejado del mundo, o la idea esta del filósofo, que como es un filósofo que está siempre viendo hacia arriba, viendo el mundo etéreo, cuando está caminando cae a un pozo, porque como nunca está viendo la realidad, pues es fácil que caiga a un pozo, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que quitarnos de la idea, porque cuando decimos que la ciencia es un derecho humano, estamos diciendo que la ciencia es algo donde tienen que participar todos los seres humanos. Y entonces lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza es esta idea tan académica y a veces que reproducimos tanto en las facultades, de creer que cuando hablamos de ciencia significa crear un grupo de especialistas que solo entre ellos se entiendan y que se digan somos los científicos, somos los que sabemos. ¿No? La ciencia es un derecho humano y por lo tanto tiene que ser todos los seres humanos sujetos, partícipes de esto que llamamos ciencia. Eso es lo primero. Claro, eso que parece muy romántico tiene sus consecuencias prácticas.
Porque lo primero que significa es que aguas. Cuando hablamos de conocimiento y de ciencia, tenemos que ser conscientes que el conocimiento y la ciencia, como tiene que ver con un derecho humano, tenemos que analizarlo desde la perspectiva de las relaciones de poder. ¿Por qué? A ver, piensen un poco lo que sepan ustedes de derechos humanos. Y seguramente cuando pensamos derechos humanos, una idea básica que se nos viene a la idea es que los derechos humanos nacen, por ejemplo, de revoluciones que de alguna manera le pusieron controles a quien tenía el poder. La Revolución Francesa nace porque hubo que ponerle controles y limitaciones al poder de la monarquía francesa. Y como no entendieron, pues le cortaron la cabeza al rey, ¿no? Y bueno, así un poco podemos ir viendo que la historia de los derechos humanos es una historia de controlar, de ponerle limitaciones al poder. ¿Por qué? Porque irremediablemente las relaciones humanas son relaciones que muchas veces constituyen relaciones de poder, entendiendo el poder, la manera más básica de poder, la capacidad de una voluntad de imponerle lo que él quiere hacer a otra voluntad, ¿sí? Entonces, el hecho de que ustedes estén aquí, tal vez muchos están aquí porque están sometidos a un poder. Y entonces sus profesores les dijeron, tenemos conferencia, vamos para allá. Y entonces la voluntad del profesor, de decir, véngase a la conferencia, significó un poder donde ustedes pues tuvieron que venir aquí. Eso es poder, ¿no? Y poder, ustedes analícenlo y vivimos todos los días un montón de relaciones de poder. Bueno, cuando hablamos de los derechos humanos, hablamos de que los derechos humanos tienen una función de controlar esas relaciones de poder, porque esas relaciones de poder pueden tener un lado benéfico. Los papás cuidan a sus hijos y esto es bueno. Los profesores se preocupan por sus alumnos y esto es bueno. Y hay ejercicio del poder, sí, pero ojo, no se pasen del ejercicio de su poder creyendo que el poder puede ir más allá de beneficiar, de hacer el bien con ese poder. Todos los derechos humanos han ido naciendo así, la manera de decir esas relaciones de poder que existen en una sociedad, ¿cómo las vamos a controlar para que realmente sean benéficas y no sean dañinas, que no destruyan al ser humano? Bueno, entonces cuando decimos que la ciencia es un derecho humano, entonces tenemos que entender que la ciencia y el conocimiento también tiene que ver con relaciones de poder, porque seguramente han oído la frase que dice, el conocimiento es poder. Esa frase que tanto se dice, pues tiene que ver con esto, es decir, quien genera conocimiento, quien transmite conocimiento, está de alguna manera ejerciendo relaciones de poder, pero sobre todo también promoviendo, fortaleciendo ciertas relaciones de poder. ¿Sí? Entonces, piense, por ejemplo, el puro hecho, muchos de ustedes van a ser abogados, el puro hecho de cómo ustedes entiendan su conocimiento jurídico que van a adquirir en esta universidad, de cómo lo van a llevar a cabo en su práctica profesional. Cuando ustedes atiendan a un cliente, que tal vez es un preso, tal vez una mujer que está luchando por su pensión alimenticia, tal vez un menor de edad que ha sido violentado, etcétera, etcétera, finalmente ahí hay una relación de poder porque esa otra persona está confiando en tus conocimientos de que le vas a ayudar. Y puede ser que tú abuses de esos conocimientos y le tomes el pelo y abuses de. Entonces, por eso decimos que hay relaciones de poder cuando se construye el conocimiento. Bueno, cuando decimos que el derecho humano, cuando decimos que la ciencia es un derecho humano, estamos diciendo que hay que entender que la ciencia tiene que ser algo universal, donde todos los seres humanos participen y donde todos los seres humanos sean beneficiarios de esa ciencia. Entonces eso nos coloca en un gran reto. Y ese gran reto se puede
traducir en lo siguiente. Primero, en asumir que el conocimiento científico, que hacer ciencia, no es una actividad neutral, que es una actividad que se decide y se hace dentro de una sociedad que tiene relaciones de poder. Y que dentro de esa sociedad que tiene relaciones de poder se toman decisiones de qué se quiere investigar y para qué se quiere investigar y para qué se quiere hacer conocimiento. ¿Sí? Entonces, es más, cuando salgan de la conferencia, si quieren, googleen esta frase, ciencia neoliberal. Y van a ver que hay noticias de un montón de polémica, porque en el actual gobierno federal, a algunos funcionarios empezaron a utilizar este lenguaje, y ellos lo utilizaron no porque ellos lo inventaron, sino porque lo leyeron de otros autores que han hablado de que existe una ciencia neoliberal. Y entonces comenzaron a criticar a algunos diciendo que eso no es cierto, que a la ciencia no le podemos poner apellido, que la ciencia es neutral, que la ciencia es ciencia, que el conocimiento es conocimiento. ¿Sí? Y entonces van a decir, a ver, ¿qué tiene de no objetivo decir que si yo suelto mi celular y va a caer a 9 metros sobre segundo cuadrado, que lo dice la ley de la gravedad, y van a decir, eso es muy neutral, es muy objetivo? Porque siempre nos han dicho que la ciencia es objetiva, porque la ciencia se dedica a describir cómo funciona la realidad. ¿Sí? ¿Cómo funciona la realidad? Y por eso la ciencia es objetiva. Una buena ciencia es aquella que objetivamente te dice cómo funciona la realidad. Pero lo que no tomamos en cuenta antes de eso es decir lo siguiente. ¿Y por qué nos interesa conocer objetivamente la realidad? ¿Por qué nos interesa hacernos algunas preguntas de cómo funciona la realidad? Ustedes dirán, pues para conocerla, para saber por qué funciona así la realidad. Muy bien. Pero después de eso, ¿para qué? Pues para dominarla, para controlarla. Y entonces ahí es donde se ve claramente que la ciencia, en su gran conjunto, no solo el conocimiento que genera, sino la ciencia como un proceso, desde que nos preguntamos qué queremos investigar, qué queremos conocer, qué queremos desentrañar de la realidad, hasta luego los conocimientos, cómo los vamos a aplicar, cómo los vamos a usar. Cuando entendemos la ciencia en su conjunto, en todo el proceso, ahí nos damos cuenta que la ciencia no es neutral. Porque por algo nos preguntamos lo que nos preguntamos y por algo nos interesa preguntarnos eso. Porque al respondernos eso vamos a tener un conocimiento de la realidad que nos va a permitir controlar la realidad. Y ese controlar la realidad no es otra cosa que un ejercicio de poder. ¿Sí? Entonces la ciencia, cuando les digan todavía hoy en día que la ciencia es neutral, aguas. Puede ser que más bien el que diga que la ciencia es neutral es que está escondiendo cuáles son sus intereses auténticos de por qué hace ciencia. ¿Sí? Entonces, fíjense, les voy a poner un ejemplo para que vean cómo la ciencia no es neutral. Cuando vino toda la pandemia del COVID, ¿sí? Se reconoció que, seguramente ustedes lo llevan, porque fue esa información que surgió mucho, se reconoció que ya había aparecido un virus semejante a ese COVID previamente, pero que ese virus se había quedado en algunos cuantos países y además había sido países pobres. Y entonces, como se había quedado ahí ese virus, pues a nadie le interesó realmente investigar ese virus y generar las vacunas. Si ya no hubo el interés, porque no hubo las relaciones de poder que tuvieran interés por conocer eso. Pero ¿qué pasó con el COVID que conocemos todo? Pues fue un COVID que empezó a afectar a los países poderosos, a los países ricos, a los países con recursos. Y entonces, como ese virus sí afectó a los países ricos, a los países poderosos,
entonces se interesó en la ciencia preguntarse qué virus era ese para poder generar vacunas y controlar. ¿Sí? Pero otros virus que son virus para los pobres, para los países pobres, pues no hay ese interés. ¿Por qué? Porque las relaciones de poder, como por ejemplo el poder de las farmacéuticas, pues por supuesto marcan qué nos interesa investigar y qué nos interesa conocer. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí hay que ser bien conscientes. La ciencia, por más que queramos decir que genera conocimientos objetivos, no es neutral en el sentido de que dentro de todo el proceso científico, tanto desde lo que nos preguntamos que investigar, como de qué vamos a hacer con lo que descubrimos a través de la investigación, es decir, desde cuando nos preguntamos qué conocer y qué hacemos con lo que conocemos, todo ese proceso no es neutral. Tiene que ver con relaciones de poder, tiene que ver con intereses de muchos tipos. Entonces, cuando nuestra Constitución dice que el derecho humano a la ciencia, existe el derecho humano a la ciencia, ¿qué le está diciendo al Estado mexicano? ¿Qué nos está diciendo a los mexicanos? Nos está diciendo que todos nosotros somos beneficiarios y sujetos del derecho a la ciencia. Y eso significa decirle al Estado mexicano que tiene que establecer políticas públicas, decisiones políticas que lleven el desarrollo de la ciencia en México, asuma el controlar las relaciones de poder que existen a través de la ciencia para que nos beneficie a todos. ¿Qué significa eso? Significa que entonces la obligación del Estado mexicano, según el derecho humano a la ciencia, es que el Estado mexicano, a través de todas sus instituciones, incluidas las universidades públicas como esta, como la que yo vengo, tiene la obligación de que las preguntas que se planteen para hacer investigación sean preguntas que puedan satisfacer y generar una ciencia que no sea una ciencia para el beneficio de relaciones de poder que solo satisfacen a unos pocos, sino que tiene que ser una ciencia que se encarne en relaciones de poder que busquen la satisfacción del bienestar de todos. ¿Sí? Por eso es que viene esa palabrita de ciencia neoliberal, porque la ciencia neoliberal fue o es toda esa concepción de la ciencia que solo está pensando en investigar y en desarrollar conocimientos en función de los que tienen el poder, que son las minorías. Y entonces una ciencia que genera conocimiento, que genera tecnología, que genera saberes, que solo van encaminados a enfatizar el beneficio de unos cuantos o a fortalecer las relaciones de poder del mundo actual, que solo beneficia a un 1, a lo máximo 10% de la población. ¿Sí? Ustedes lo vieron en el caso del COVID. Porque eso lo pongo de ejemplo porque lo vivimos todos. ¿No? Cuando empezaron a distribuir las vacunas, ¿dónde se distribuyeron primero las vacunas? En los países más poderosos. Es más, hubo países que en su vida llegaron las vacunas del COVID y mejor ya desapareció el COVID o ya levantó a sus ánimos de matar. Y ya. Pero cuando uno cree que la ciencia es objetiva o que no es neutral, perdón, pues no, la ciencia se aplica dentro de relaciones de poder. Entonces, el derecho humano a la ciencia significa eso, que el Estado mexicano tiene que hacer políticas públicas, que significa invertir recursos, significa generar instituciones, significa generar instituciones, leyes y demás, que vayan pensando y que vayamos pensando qué tipo de ciencia vamos a seguir desarrollando en México. Una ciencia que solo va a estar pensada para beneficiar relaciones de poder para unos pocos o generar una ciencia que vaya encaminada para el beneficio de todos. Bueno, pues si hacemos realmente caso a la Constitución y a lo que significa el derecho humano a la ciencia, la obligación del Estado mexicano es promover un desarrollo científico
que va encaminado a que los conocimientos y aplicaciones de la ciencia vayan encaminado a los mayores beneficios para toda la población. ¿Y eso cómo se evalúa? De hecho, su profesor me regaló ayer un libro que analiza lo que llamamos los indicadores, los criterios de evaluación de derechos humanos. Básicamente lo que nos dice el derecho humano a la ciencia es: el Estado tiene la obligación de darle preferencia al derecho al desarrollo de la ciencia cuyos resultados vayan encaminados a cumplir los derechos económicos, sociales, culturales y demás de toda la población. Así de fácil. Entonces, por ejemplo, yo les preguntaría, ¿qué tiene más obligación el Estado mexicano? Fomentar la investigación de cómo tú puedes hacer una salsa de pizza de Domino's que sea más duradera y que se echa a perder menos porque la empresa le puede satisfacer más hacer ese tipo de salsa, o una investigación que diga cómo se puede aprovechar mejor los recursos hídricos de un lugar para distribuirlos de manera que activen toda la población. Yo creo que la respuesta es clara, ¿no? Es decir, ¿cuál de estos dos ejemplos sería la investigación que realmente tiene como objetivo que el conocimiento científico que se genere de ahí cumpla con un derecho humano, con otro derecho humano? Y diríamos, claro, pues la segunda investigación, porque la segunda investigación tiene como finalidad generar conocimientos y aplicación de esos conocimientos que vayan en función de satisfacer el derecho humano al agua. El otro, pues simplemente es una investigación que va en función de satisfacer los intereses económicos de la empresa X. ¿Para qué? Para que su producto se venda mejor. Lo cual no quiere decir que la primera investigación no vale y que sea importante, pero esa investigación pues le tiene que preocupar a la empresa hacerla, no al Estado mexicano. Al Estado mexicano, su obligación como Estado democrático y como Estado que procura los derechos humanos es que la ciencia que desarrolle y que proponga desarrollar el Estado mexicano sea una ciencia que vaya encaminada, repito, a que el resultado de sus conocimientos se aplique para satisfacer los derechos humanos de todas las personas. Y entonces eso pues nos pone una gran obligación a las universidades, porque durante muchos años las universidades estuvieron acostumbradas, sobre todo las universidades públicas, las privadas pues que hagan lo que sea, pero las públicas, las universidades públicas, que son las que vivimos con los recursos del Estado, con los recursos que paga el pueblo con sus impuestos, las universidades públicas tenemos un gran reto, porque entonces nosotros tenemos que decir las investigaciones que tenemos que hacer, que seguramente ustedes como estudiantes más adelante se involucren o ya están involucrados con profesores investigadores. Esas investigaciones que tenemos que hacer tienen que cumplir con el derecho humano a la ciencia. Es decir, tienen que ser un desarrollo científico cuyos resultados estén pensados en ser capaces de beneficiar los derechos humanos de todas las personas. El derecho humano a la vivienda, el derecho humano a la salud, el derecho humano al trabajo, el derecho humano a la salud mental, el derecho, piensen de todos los derechos humanos que tenemos. Pues esos derechos humanos no se van a satisfacer ni se van a cumplir por buenas intenciones. Se necesitan conocimientos, se necesitan tecnologías, se necesitan técnicas que hagan efectivos esos derechos humanos. ¿Y cómo logramos desarrollar esos conocimientos, esas técnicas, esas tecnologías? Pues a través de la ciencia, pero a través de una ciencia que se entienda comprometida como derecho humano, no simplemente como un ejercicio de los locos que se encierran en sus laboratorios a ver qué descubren. No, sino como seres humanos comprometidos con los otros seres humanos que saben que los conocimientos que nosotros como científicos generamos van a estar en beneficio de las demás personas. Y eso es lo que significa, así en primer momento, lo que es la ciencia como un derecho. Segundo,
No solo es ese compromiso que tenemos los que nos decimos científicos o los que nos decimos académicos del tipo de conocimiento que generamos. También significa que tenemos que ser lo más influyentes en la generación de ese conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que también tenemos que ir rompiendo barreras de decir que una cosa es el mundo científico, es decir, el mundo de los académicos, el mundo de las universidades, y otro es el otro mundo, como si existieran dos mundos. No. Cuando hablamos del derecho humano a la ciencia, tenemos también que entender que todos los seres humanos, no solo esos que nos decimos científicos o académicos, o que estamos en la universidad, hacemos ciencia, sino que tenemos que ser capaces de entender que el hacer ciencia tiene que ser cada vez más participativa de toda la población. ¿Y eso cómo se logra? Pues se logra haciendo más accesible la ciencia a todos los sectores de la población. Es decir, que la ciencia no sea una cosa que se quede encerrada en bibliotecas, sino que la ciencia sea algo que pueda recorrer las calles, los cafés, que pueda recorrer todos los lugares, porque la gente sabe más de esas cuestiones porque las vive. Y entonces eso tiene que ver, por ejemplo, con que cada vez esté más disponible el conocimiento científico. No me dejarán mentir los profesores que están aquí, que se dedican a investigar, que de pronto es carísimo acceder a ciertos conocimientos. Hay revistas que son carísimas. A pesar de que tenemos hoy el Internet y que pensamos que hay muchísima información, pues hay información muy valiosa que cuesta. ¿No? Que cuesta. Pero quizá que es lo más triste, que esa información probablemente se generó de una investigación que se pagó con recursos del Estado. Se pagó con recursos del Estado y luego algunos rivales la ponen en una revista de cobre. Ah, no, eso no se vale, esto viola el derecho humano a la ciencia. Si tu investigación la financió el Estado, la pagaron con impuestos, tus resultados tienen que ser accesibles para todas las personas. Si te la pagó el Estado, los resultados tienen que ser parte del derecho humano a la ciencia. Por eso, por ejemplo, los que les gusta el ámbito del Internet y la informática, por eso hay hoy todo un movimiento del conocimiento abierto, el Open Access, que cada vez las revistas científicas, los conocimientos científicos sean abiertos. ¿Qué significa que sean abiertos? Pues que no se tenga que pagar por ellos, porque seguramente para generar esos conocimientos ya hubo una inversión del Estado para promover el derecho humano a la ciencia, y parte del derecho humano a la ciencia es que no solo los científicos se vean beneficiados, sino que toda la población se vea beneficiada. Otro aspecto importante, sobre todo en México, del derecho humano a la ciencia. La ciencia o el conocimiento, lo que conocemos como ciencia tradicionalmente, es una forma de expresar lo que entendemos de la realidad con un lenguaje que se ha venido desarrollando sobre todo con fuerza a partir del siglo XVI, que es lo que llamamos la ciencia moderna. Y casi todos los que pasamos por universidades, lo que aprendemos es el lenguaje de la ciencia moderna. Bueno, la ciencia moderna es muy valiosa por muchas cosas, que aquí no me voy a meter, pues es lo que vivimos todos los días. Pero uno de los grandes riesgos de eso es que históricamente todos los otros conocimientos que no pasan por el lenguaje de la ciencia moderna se desprecian, se dejan a un lado. Por ejemplo, conocimientos campesinos, conocimientos tradicionales, conocimientos de pueblos indígenas. Son conocimientos, sí, son objetivos en el sentido de que saben cómo funciona la realidad y hasta la pueden controlar y manipular, sí. Pero como no están bajo el lenguaje de la ciencia moderna, se les fue relegando considerándolos conocimientos no científicos. Bueno, si nos tomamos en serio que la ciencia es un derecho humano,
Todos esos conocimientos de pueblos indígenas, de campesinos, populares, etcétera, etcétera, tienen que ser entendidos también como obligación de nuestra parte de tomarlos en cuenta y de dialogar con ellos. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, nosotros en el campo del derecho, si queremos entender esto, que hay un derecho humano a la ciencia y que los conocimientos que llamamos no científicos son también saberes que se tienen que tomar en cuenta, nosotros desde el ámbito del derecho tenemos que quitarnos un prejuicio que siempre tenemos. Creer que el derecho solo es el derecho que nace en las leyes y en los tribunales. No. También hay derecho en las prácticas de resolución de conflictos de un pueblo indígena, en la resolución de conflictos de un barrio que se ha organizado para resolucionar sus conflictos, en la manera en que una comunidad campesina ha decidido cómo gestionar sus recursos. Ahí hay derecho y ahí hay mucho conocimiento que aprender y dialogar con ellos y no destruirlos a través de la forma de decir, como ellos no son científicos, ellos no generan conocimiento y se tienen que tragar lo que decimos desde la universidad. No. También el derecho humano a la ciencia significa esa capacidad que tengamos de apertura de saber que en esos espacios que solemos llamarles no científicos, también se están generando conocimientos que hay que tomarlos en cuenta porque el derecho humano a la ciencia es universal. La ley actual que les comentaba al principio dice claramente que hay la obligación de tomar en cuenta todos esos tipos de conocimientos de pueblos indígenas, de pueblos campesinos, de todo ese ámbito que normalmente creemos que es no científico, pero que está generando un conocimiento auténtico. Y bueno, acabo esta charla con una última idea. Otra característica fundamental del derecho humano a la ciencia es que al ser un derecho humano tiene el carácter de progresividad. Y ese carácter de progresividad sí significa que tenemos que ir siempre hacia mejores condiciones que nos permitan generar conocimiento, que nos permitan generar ciencia, ¿vale? Y esto es importante, por ejemplo, para ustedes como estudiantes, porque significa que, por ejemplo, la obligación de una universidad es siempre procurar que ustedes vayan disfrutando de mejores ambientes, de mejores circunstancias, para que ustedes puedan desarrollar ciencia. Yo les platico una experiencia que está pasando ahorita en mi universidad, a ver si no me ven el libro. Pero en mi universidad traen la tendencia ahorita de quitarnos una biblioteca a toda una unidad de posgrados. Y la quieren quitar porque quieren dárselas a empresas. Así. De entrada, les digo, esto es una violación al derecho humano a la ciencia, porque es un acto regresivo de una condición básica para hacer ciencia. Si nos quitan las bibliotecas, ¿dónde vamos a poner los acervos y dónde vamos a trabajar y dónde vamos a estudiar y cómo vamos a hacer ciencia? Eso es una clara violación al derecho humano a la ciencia. Por eso les digo, ustedes como estudiantes, hay muchos elementos del derecho humano a la ciencia que los tienen que tomar en cuenta y que sería bueno que siguieran profundizando en él, no se puede hablar tanto ahorita, pero ustedes son uno de los sujetos primordiales del derecho humano a la ciencia. No solo sus profesores que son investigadores, ustedes como estudiantes son sujetos principales del derecho humano a la ciencia, porque significa que ustedes deben tener esas condiciones óptimas para poder recibir los beneficios de la ciencia, pero también para poder participar efectivamente en la generación y desarrollo de la ciencia. Pues hasta aquí, y muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Rosillo por esta conferencia magistral en el inicio de nuestro semestre. Tenemos unos minutitos para efecto de que si ustedes, estudiantes de la facultad,
fíjense, de ciencias, de la ingeniería, administrativas y sociales, tienen alguna duda, alguna pregunta que le quieran hacer, la pueden manifestar levantando la mano, por favor. Aquí tenemos una persona que me voy a mover para que le dé el micrófono y nos responda. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la charla que acaban de dar. Una de las principales preguntas es, ¿cuál de estas jerarquizaciones del conocimiento, cuál usted podría comentarnos, cuáles serían las principales problemáticas o retos a vivir? Bueno, yo creo que una de las principales problemáticas que vamos a tener que enfrentar es que nuestra cultura ha vinculado mucho el concepto de ciencia con el concepto de progreso y desarrollo. Claro, ahí la cuestión es discutir qué progreso y desarrollo. Y entonces parece ser que la ciencia que vale la pena es la ciencia que genera más conocimientos porque, por ejemplo, mejora la calidad de comunicación, la velocidad de datos del celular, ¿no? Pasamos de la 4G a la 5G, ¿no? Y entonces, es decir, eso es muy científico porque va progresando, va desarrollando. Entonces, cuando hablamos de ciencia, progreso y desarrollo, como que nos imaginamos siempre esa idea de que la ciencia siempre va a un desarrollo cada vez mejor. Y basta ver, por ejemplo, decir, bueno, pues comparo un coche de hace 100 años con un coche de ahorita. No, pues ahí está el desarrollo científico, ¿no? Compara las medicinas que teníamos hace 100 años a las de ahorita. Desarrollo científico, sin duda. Pero esa concepción que está tan metida en nosotros es una concepción muy crítica, porque no vemos el todo, solo vemos pedacitos. Entonces, por un lado decimos, sí, hemos desarrollado tanto los transportes que podemos volar fácilmente de un lado a otro, ¿no? Y ayer dar una conferencia en España y mañana la dará en Brasil. Hay aviones. Pero todo eso, por otro lado, ha empezado a apostar, por ejemplo, la destrucción ambiental, ¿no? Y entonces, eso es creo que uno de los grandes retos. ¿Cómo hacer una ciencia que pueda comprender el concepto de desarrollo y de progreso que haga viable a la humanidad? Porque el que tenemos ahorita, el concepto de progreso y desarrollo que tenemos ahorita, ya nos lo está diciendo el planeta Tierra. Es un concepto, es una visión de desarrollo y progreso que nos está llevando a exterminar al planeta y que los primeros que la vamos a pagar somos los seres humanos y volvemos a lo mismo. Los primeros que están pagando las consecuencias del desastre ambiental son los más pobres. Pero bueno, llegará el desastre ambiental a también que se la cobren los más ricos. Por eso ahorita ya están preocupados todos del ambiental. Como ya estamos dañando a los poderosos, ya también ellos nos dicen, no uses popote. Ese yo creo que es uno de los grandes retos, es decir, cómo vamos a tener que cambiar nuestra concepción de desarrollo y de progreso por un concepto de desarrollo y progreso que haga viable que sigamos existiendo los seres humanos en este planeta. Todas esas películas que ustedes ven, que decimos que son un poco antiutópicas, ¿no? Todas estas películas del desastre ecológico, del desastre, esta que salió en Netflix de No mires para arriba, ¿no? Que venía el meteorito y eso. Esa es una buena metáfora de lo que nos enfrentamos. Porque fíjense cómo ahí, por un lado, en esa película, si la vieron, de que venía el cometa, se dieron cuenta ahí, viene muy bien esa discusión, porque había unos que decían, tenemos que hacer esto para solucionar que no choque el meteorito contra la Tierra. Y hubo otro que dijo, no, pero la tecnología puede ir ahí y además vamos a explotar los recursos, vamos a hacer ganancia del meteorito, ¿sí? ¿Qué acabó imponiéndose en esa película? La mentalidad que tenemos hoy. La mentalidad de decir, la ciencia tiene que ir siempre buscando mayor progreso y desarrollo. Y la ciencia
en realidad tenemos que pensar cómo la ciencia tiene que buscar que siga siendo viable la vida humana en este planeta, conviviendo con las otras formas de vida. Pero ese es un gran reto, porque la verdad es que lo que nos ha dominado en toda nuestra formación cultural dura de los 2 últimos siglos es la otra, que la ciencia sirve para fomentar ese progreso y desarrollo que tenemos tan metidos en la cabeza. Sí, ese desarrollo, de pensar que esa es la concepción de desarrollo, más máquinas, o sea, más veloz, más máquinas, más producto, más esto, más... Y no pensamos eso, cómo puede estar haciendo que nuestra vida sea viable en este plan. Última pregunta por el tiempo, si alguien quiere. Con esta pregunta cerramos. La compañera Sara Michel. Muy buenas tardes, doctor. Realmente me fascinó su charla y me emocionó bastante que se llegara pues esta conversación a la universidad sobre la inclusión del conocimiento, sobre el neoliberalismo, y realmente estoy muy emocionada porque llegamos al punto de estarla pues dialogando entre compañeros, escucharla y pues tener reflexión sobre ella, ¿no? A mí me gustaría preguntarle, en su cátedra, ¿cómo es que ha integrado o cómo piensa integrar el conocimiento no formal? Porque algo que me interesa bastante es que sí, aprendemos licenciados, maestros, doctores, personas que saben desarrollar el método científico, con ellos nos dotan de grandes conocimientos, pero también está el conocimiento de personas que tal vez no tuvieron la posibilidad de llegar a la licenciatura, pero que saben muchísimo y que nos pueden enseñar a ingenieros, administrativos, a personas del derecho, juristas, sobre sus conocimientos. Entonces me gustaría saber cómo usted integra todo lo que nos acaba de comentar en su cátedra para formar pues alumnos más conscientes y que puedan desarrollar este derecho a la ciencia. Muchas gracias. Yo suelo dar 2 cátedras, derechos humanos y filosofía del derecho. La de derechos humanos, en función de tu pregunta, es un poco más fácil, pero hay que cambiar el paradigma de qué entendemos por derechos humanos. Porque la forma de integrar esos conocimientos no formales es, desde la cátedra de derechos humanos, es entender que los derechos humanos no son esas normas universales que aparecen en tratados y constituciones, sino que son procesos de lucha por la dignidad humana que en un momento dado se objetivizan en esas normas, pero que para entender bien esas normas hay que entender los procesos de lucha. En otras palabras, que a veces los juristas que creemos que los derechos humanos y el saber de los derechos humanos están en constituciones, tratados y por ejemplo, en sentencias internacionales de derechos humanos, en sentencias de la Corte, se nos olvida que si existen esas sentencias es porque hubo gente que luchó. Y que muchas veces esa gente que lucha es esa gente que tú dices que no tiene ni acceso a la universidad. Que lo que luchó fue para que no le destruyeran su pueblo y dara por una presa. Que fue el que luchó porque una empresa no les quitara sus tierras para hacer un fraccionamiento para ricos. Esa gente que hizo esas luchas por sus derechos tienen muchos conocimientos, muchos saberes que hay que escuchar. Bueno, una forma que yo hago en la docencia es tratar que esas voces se escuchen y que siempre esté claro que cuando hablamos de derecho a la vivienda, a veces nos enseña más un movimiento, por ejemplo, de gente sin vivienda, sin techo, o aquellos famosos movimientos de los ocupas. Esos te pueden decir más que significa el derecho humano a la vivienda que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ahí.
Ahora, eso es la de derechos humanos, que está fácil. La de filosofía es más complicada, porque la filosofía siempre se ha trabajado de una manera mucho más abstracta. ¿Qué intento yo hacer ahí? Yo ahí lo que intento es que la filosofía la reflexionemos a partir de las experiencias de vida. Y no para hacer de la filosofía una cosa banal o que a veces parecía como un discurso motivador, no. Sino que las experiencias de vida, si las entendemos como los procesos a través de los cuales el ser humano se enfrenta al mundo, y eso es un proceso de vida, o sea, nosotros desde que nos levantamos hasta que nos dormimos estamos en un proceso de vida enfrentándonos a las cosas, dándole sentido a todas las cosas que se nos presentan, ¿sí? Y en esos procesos de vida, esos procesos de vida son procesos filosóficos. Y entonces, cuando empezamos a entender procesos de vida distintos, de campesinos, de indígenas, de obreros, de trabajadores, etcétera, etcétera, desde ahí podemos hacer mucha reflexión filosófica. Y a veces se entiende mejor, por ejemplo, qué es fenomenología, cuando nos metemos a entender que la vida diaria son actos fenomenológicos. Que decirles yo la cita de qué es fenomenología, que según Husserl. Entonces ahí también hay una manera de decir la filosofía, en concreto, como una ciencia específica, pues no es algo ajeno a la vida cotidiana. Es más, el otro, o sea, como anécdota, y espero que no voy a ser imprudente porque no voy a decir nombres, pero recuerdo mucho que un día me dio mucha risa que me escribió por mi Facebook un estudiante que había sido un estudiante de ética, filosofía, y me empezó a decir, oiga, profesor, disculpe, es que me quedé con unas dudas de los principios éticos. Yo, ¿a mí? ¿Cuáles dudas? Pues ya había pasado la materia hace como un semestre, ya había pasado Y yo dije, qué buena alumna que después de un semestre todavía está pensando en los principios éticos, el principio formal, material y fáctico. Bueno, me empezó a hacer preguntas y todo era porque quería comprender una relación afectiva con su novio, comenzarla a comprender aplicando estos principios éticos para tomar una decisión. ¿Eso por qué lo fácil? ¿Por qué pudo ella hacer esa ilación? Porque en clase la construcción de la filosofía era a través de procesos vitales. Por eso no. Entonces un poco por ahí. Esas preguntas seríamos ese espacio. Y ahora le vamos a dar el uso de la palabra a la compañera Jocelyn para cerrar formalmente con el evento y la entrega de la constancia de participación al doctor Alejandro Teixeira. Para terminar, daré entrega y lectura del presente reconocimiento que se otorgará. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Administrativas y Sociales, Unidad Tecate, otorga el presente reconocimiento al doctor Alejandro Rosillo Martínez por la importancia de la conferencia magistral El Derecho Humano a la Ciencia, llevada a cabo el día jueves 10 de agosto del presente año a las 11 horas dentro del marco del evento Conferencia Inaugural 2023-2. En esta Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Administrativas y Sociales, atentamente por la realización plena del CEN, Tecate, Baja California, 10 de agosto del 2023. Maestra Ingeniera Claudia Nisset Márquez Martínez, Directora Provisional. La primera vez que vemos una camiseta de Orgulloso sin barro, para que la vista seguramente especial. Con esto cerramos nuestra conferencia inaugural de inicio de semestre. Muchísimas gracias. Esperemos salir en orden. Hasta la próxima.